Ok, no importa que haya sonidos. Es justo como la dinámica del podcast, que todo sea... real. Sí, que todo sea real. Es como que lo que le gusta ahora a la gente. Claro, que sea Que informal, sí, que hay errores, sí. que no Es todo más sea tan humano, perfecto. ¿no? Es más No sé si humano. vieron el lanzamiento de este de Tesla, de No. la camioneta que sacaron. Sí, No lo vi. he visto algo. Ujú. Le gustó a la gente que se rompió el Sí, video. ¿no? Y a veces pienso, tal vez el Elon Musk hizo eso adrede, ¿no? Para que las cosas no son perfectas. Claro. Y la gente le atrae como eso más, ¿no? Que haya la imperfección. Ya, tengo el agrado de tener dos colegas míos del trabajo hoy en mi podcast, Mateo y Laura. Bienvenidos a mi podcast. Muchas gracias. Bienvenidos a mi casa. Gracias. Ajá, estamos aquí sentados en mi pequeño balcón, ¿no? A la gente le gustan mucho los sonidos que siempre se escuchan en el fondo del podcast, la naturaleza. Claro, y son sonidos naturales, ¿no? Ujú, sí, son naturales. Porque hay gente que se dedica también a desarrollar estos sonidos de para, selva, para vender, ¿no? Sí. Para podcast inclusive. Entonces aquí tengo los sonidos en natural. Sí. ¿Cómo están? Bien, Bueno, gracias. muy bien. Muy Relajados. bien, Sí, Laura y Mateo. Laura, tú eres doctora en biotecnología. Sí. Y Mateo, doctor en ciencias farmacéuticas, ¿verdad? Exactamente. Sí, es correcto. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Ayer Laura me mandó un artículo que habían publicado en un diario italiano, ¿verdad? Sí, es así. Ajá. Entonces empecé a leer en italiano, pero estaba un poco difícil entender algunas palabras, así es que me acordé, ok, con el Google me puede traducir la página y me salió todo en español. Muy bien. Entonces tuve ya una idea más clara. Y lo primero que me llamó la atención, no pensé que ya llevaban tanto tiempo viviendo en Ecuador. Sí. ¿Desde cuándo viven aquí? Sí, nosotros llegamos por primera vez en el 2002. En el 2002. 2002. Luego nos quedamos 8 años seguidos. Y luego, bueno, viajamos entre Ecuador, Italia, pero en fin, desde que llegamos son ya 15 años. 15 años, sí. Es bastante, claro. Es bastante, sí. Es bastante tiempo. En el 2002 yo recién me estaba graduando del colegio, había terminado el colegio. Estaba a punto de irme para Alemania. Sí, eso dice mucho sobre nuestra edad también. No. Queremos recalcarlo, pero efectivamente. No, yo tampoco ya no estoy tan joven, pero solo me acordé de esa época, 2002. Claro, En 2002. Y ¿llegan en el marco de algún proyecto? ¿Había algún programa o fue solo como aventura? No, fue trabajo en el ámbito de la cooperación internacional. Cooperación internacional. Precisamente era un proyecto anclado al mundo salesiano y anclado a la valorización de la biodiversidad en el sector amazónico. Era un proyecto, por lo tanto, que tenía una fuerte componente científica, pero, como decía, hoy en la universidad hablaríamos de vinculación, en el sentido que la actividad científica tenía que ir al campo, tenía que meterse, ensuciarse las manos para dar productos que permitan a comunidades, sobre todo del sector de Transcotucú, de tener algunas salidas para generar economía monetaria. Y por lo tanto era un proyecto para nosotros fascinante. Obviamente era todo absolutamente novedoso. Claro, en ese entonces. Y, o sea, es decir, con la cooperación internacional, italiano-ecuatoriana, con alguna organización. La ONG se llamaba VIS, que sería Voluntariado Internacional para el Desarrollo, y es la ONG de los salesianos, que tiene proyectos en todo el mundo. Sí. ¿Puede ser que ellos también trabajan en Salinas de Guaranda? Sí, como no, sí, allá el padre Antonio El padre, ¿y le conozco? Sí, yo le conozco, sí. Ajá, claro, ahí tienen también muchos emprendimientos interesantes, ¿no? Sí, exactamente. El La pequeño... idea era replicar algo similar en la Amazonía. Ajá, claro, sí. Yo conozco todos esos lugares. Viajé bastante por el Ecuador cuando llegué porque trabajaba con voluntarios alemanes. Claro, entonces ellos también han andado por todos lados involucrados. Ajá. Empecemos tal vez un poco con Laura, doctora en biotecnología. Ahí está la palabra tecnología implícita. A mí me gusta mucho la tecnología. ¿Qué exactamente es la biotecnología? ¿Cómo podemos entenderla? Bueno, es efectivamente, como tú dices, es un conjunto de tecnologías que emplean, que utilizan los organismos vivos, como los microorganismos, las plantas o las células,
para producir un bien o un servicio. Y mira, te voy a hacer ejemplos muy concretos que todos a diario utilizamos. Sí, justamente eso. El pan. Es un producto de la biotecnología porque la tecnología consiste en el amasado, etcétera, etcétera, pero se usa un microorganismo que es la levadura. Levadura, claro. Y se obtiene como resultado final el pan que nosotros todos comemos diariamente. Entonces, cada vez que usamos un microorganismo o también una célula o un ser vivo para producir un bien sin, que no se podría obtener sin esos microorganismos, estamos hablando de biotecnología. El vino también, la cerveza, claro, el yogur, entonces hay casos muy... Todos los materiales orgánicos, inorgánicos, la chicha. La chicha es un producto de la biotecnología, por eso también, bueno, escribí un pequeño artículo en la revista de la Universidad Estatal Amazónica justo sobre eso, ¿no? Y es como una etnobiotecnología. Etnobiotecnología, claro. Sí, porque la chicha o el vinillo, que son productos propios de las nacionalidades acá de la Amazonía, son efectivamente producto de la biotecnología. Lastimosamente alrededor de la biotecnología existe poca cultura, poca información, entonces la mayoría de personas asocia esto solo y exclusivamente a los organismos genéticamente modificados, ¿no? Claro, eso es un poco de lo que yo estaba leyendo, ¿no? O sea, que es solo una parte, porque en realidad es muy extensa, la biotecnología tiene como varias ramas y los organismos genéticamente modificados solo son una rama, pero en fin, es muy amplia y es, como te digo, hace parte de nuestra vida. Claro, claro, como los ejemplos que acabas de citar. Y si hablaríamos justamente de organismos genéticamente modificados, ¿tendrías algún ejemplo que nos podrías graficar mejor eso? Perdón. Hay, por ejemplo, hoy en día se usa mucho un maíz que se cultiva para evitar el uso excesivo de fitofármacos, de pesticidas. Porque es un maíz que le ha sido agregado a ese maíz un pedacito de gen de una bacteria que logra producir una toxina que es capaz de matar a un insecto que ataca al maíz. Entonces, cultivando el maíz transgénico con este gen, se puede evitar de hacer los tratamientos químicos para combatir el insecto patógeno, ¿no? Y entonces esto, por ejemplo, se llama maíz BT, que es Bacillus thuringiensis, y es usado a nivel mundial ya desde muchos años y entonces permite efectivamente reducir el uso masivo de fitofármacos para combatir el ataque de este insecto. Entonces podríamos hablar en ese ejemplo como pesticidas. Porque me imagino que tal vez también hay un poco de... No sé si polémica es la palabra correcta, ¿no? Ventajas, la parte ética. Me imagino que hay muchas regulaciones, además. Sí, hay muchísimas regulaciones. De hecho, son pocas las empresas que se meten a invertir dinero en ese ámbito, también porque cuesta muchísimo dinero. Me imagino, claro. Y mucho tiempo, ¿no? Para poder sacar un producto nuevo que efectivamente cumpla con toda la normativa. Pero sí, mira, existe, y a nivel global, mucha desinformación. Entonces, muchas veces la gente que no conoce igual opina, pero sin tener sobre todo conocimiento científico que le permita opinar con un sentido crítico, ¿no? Y por eso, bueno, yo también en la universidad trato de desarrollar este sentido analítico en los estudiantes, de que no tomen partido por el no, por el sí, así, por gusto, sino primero informarse, estudiar, analizar. Y porque falta bastante el aporte del conocimiento científico en esta clase de opinión pública, digámoslo así. Claro, me imagino. Ahora, Mateo, tal vez, ciencias farmacéuticas, ¿le asocio un poco a la salud, verdad? ¿O estoy mal? No,
absoluto. Le asociamos acá posiblemente lo que está más cercano es el criterio de medicina ancestral o de medicina natural. Antiguamente el ser humano siempre ha utilizado los recursos de la naturaleza para curarse, ¿no? No, obviamente no solo para curarse, para un montón de otras actividades. Claro. Pero la primera ciencia farmacéutica siempre ha sido el uso de productos derivados de animales y plantas. Y no hay lugares más impresionantes que la Amazonía, posiblemente. Sabemos que es uno de los sitios con la más alta biodiversidad. Eso conlleva que hay una experiencia. Además, esa biodiversidad es una biodiversidad en la cual viven un montón de diferentes pueblos. Por lo tanto, hay una relación muy estricta entre la medicina tradicional y las personas. Claro. Se trata de estudiarla, se trata de rescatarla, se trata de darle la correcta ubicación, se trata de protegerla también, se trata de proteger los derechos de las comunidades que conocen estas medicinas y por lo tanto de mi parte, por lo menos mi enfoque es intentar no patentar, intentar no entrar en una dinámica de conflicto con los que todavía son guardianes de esta sabiduría. Claro. Pero al mismo tiempo se trata de, a partir del conocimiento, intentar desarrollar más conocimiento e identificar si hay cómo generar nuevos productos para la salud o a veces no solamente la salud en una óptica de la agroindustria que tenemos, que es una de las facultades que tenemos en la universidad, generar nuevos productos para el beneficio de la población, para generar emprendimientos. Entonces, hay mucho que hacer acá, porque la biodiversidad es realmente enorme. Hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo con sensibilidad, atención. Claro, me imagino. Y es realmente un camino que hay que abrir con el machete, porque no es lo mismo hacer ciencia en la Amazonía, no es lo mismo hacer emprendimiento, y es un desafío interesante. Claro. Sí, solo me puedo imaginar. Y, o sea, tu trabajo más o menos consiste, digamos, en catalogar las plantas, digamos, que tenemos en la Amazonía, manera, clasificarles. Sí, de alguna manera, digamos, esa parte de catalogación la dejo a los botánicos, y en colaboración con ellos después identificamos ensayos que permiten, de un lado, caracterizar, es decir, conocer cuáles moléculas, cuáles principios activos, cuáles metabolitos secundarios se encuentran en las plantas y averiguar también qué clase de actividades pueden dar los extractos y, repito, los metabolitos de estas plantas. A veces hacemos ensayos, digamos, más rutinarios, como un ensayo de actividad antimicrobiana o antioxidante, obviamente no solo en colaboración con los equipos. Y otras veces logramos averiguar actividades aún más específicas, como por ejemplo la capacidad de matar las larvas de insectos que permiten transmitir enfermedades, eso se llama actividad larvicida, u otras actividades que de alguna manera permitan darle un uso a esos productos. Pensamos a la cantidad de no solamente de medicamentos, de colorantes naturales, de moléculas que pueden ser utilizadas para mejorar las características de un alimento. Entonces, realmente hay un abanico enorme de oportunidades. Nosotros podríamos trabajar acá miles de años y todavía no lograríamos descubrir todo. Hay tanto por descubrir, ¿no? Tanto trabajo por hacer. Sí. Hay muchísimo, pero el enfoque es que sea algo que ya se hace desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva de una universidad ecuatoriana con estudiantes y investigadores ecuatorianos, para que las instituciones nacionales realmente se empoderen de todo esto y nosotros somos simplemente actores de este mecanismo. Nosotros algún día posiblemente entraremos en otra dinámica. Lo importante es que crezca una institución nacional, que desde Ecuador se haga esta investigación. Canalizan, digamos, un poco.
el trabajo. Entonces, entiendo, me suena mucho a trabajo de campo también, pero me imagino que pasan muchas horas en laboratorio también, ¿no? Trabajo de campo, trabajo de laboratorio, mucho trabajo también en la computadora, en la porque computadora. al momento de investigar una planta, investigar una molécula, hay que estudiar bastante si la misma molécula ha sido encontrada en otras especies, si ha sido ya investigada de alguna manera. Hay mucho que hacer, sí, pero repito, un trabajo fascinante. Claro, me imagino. Mucha química. Sí, definitivamente. Varias moléculas. Varias moléculas. Pero, ¿cómo? O sea, a mí lo que me llama un poco la atención, porque desconozco totalmente, lo mío son los idiomas, yo desconozco de física, de química, siempre les huí. Matemáticas no era tan malo, pero física y química, Dios mío. O sea, ¿cómo es ese proceso de, no sé, es como analizar la planta, lo de las moléculas que hablas? O sea, ¿vas al laboratorio, llevas la planta y al microscopio o cómo funciona? No, de alguna manera el primer paso es lograr hacer extractos de una planta. Extractos, ok. Te hago un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros tomamos el agua de guayusa, simplemente metiendo la guayusa pulverizada o desmenuzada en el agua, eso permite al agua el extracto de algunas moléculas a la planta. Hay equipos y hay metodologías que permiten de alguna forma identificar las moléculas que se encuentran, en este caso, en el agua de guayusa. Entonces descubrir de qué molécula se trata, cuántas moléculas existen, en general también cuantificarlas, entonces dar un contenido. Hagamos un ejemplo aún más específico. La guayusa tiene cafeína, la misma que se encuentra en el café. Entonces el trabajo hecho sobre la guayusa ha sido descubrir, por ejemplo, que había la cafeína y cuantificarla en base a la edad de la planta, en base... Hay un sinnúmero de parámetros que pueden ser descubiertos. Y paralelamente después identificar si estos extractos, además de la cafeína, tienen otras moléculas y si el conjunto de estos extractos puede tener una aplicación beneficiosa para el ser humano. Obviamente, pero todo esto siempre desde un enfoque novedoso, eso vale la pena reiterarlo. Desde el enfoque de respeto de las comunidades, el respeto de la naturaleza, desde la idea de compartir. De hecho, el mismo asunto de publicar informaciones, de alguna manera, es una forma de socializar la información, de volverla, por lo tanto, pública. Y eso es realmente algo en el cual en ese territorio queremos estar atentos y darle un valor a esta divulgación científica. Sí, es importante este aspecto de las publicaciones científicas, porque a veces, por eso las personas que no trabajan en este ámbito piensan que se queden dentro de la universidad y no tengan mucho uso. Pero en realidad, como decía Mateo, es una forma también de tutelar el conocimiento de acá, en el sentido de que en el momento que tú publicas un artículo científico en una revista y haces pública esta información, ya no se puede patentar. Entonces se pueden ver las publicaciones también como una especie de defensa, si así lo quieres ver. Una protección. ¿No? Porque para alguien que quisiera publicar a futuro. O que quisiera, porque por ejemplo, a veces hay empresas que quieren patentar procesos productivos. ¿Por patentar qué entendemos? Por patentar entendemos, por ejemplo, crear un nuevo producto alimenticio, farmacéutico, dependiendo del ámbito, usando, en el caso de las plantas, principios activos de una planta X. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, en el caso de la Amazonía, una de las cuestiones más fuertes es que muchas veces estas plantas son de uso tradicional de la gente. Entonces la cuestión es, ¿de quién es este conocimiento? ¿Es de la gente o es de la empresa? Entiendo. Y ahí surgen muchísimos problemas, ¿no? Claro, conflictos. ¿no? Conflictos. Entonces, la publicación en ese sentido es una herramienta de defensa de un conocimiento tradicional, si es el caso, porque... O sea, vendría a ser un aporte importante. Un aporte importante, exactamente, porque en el momento que esta información está pública ya no puede llegar ninguna empresa o asociación a decir esto es mío, ¿no?
Y bueno, entonces, bueno, era solo simplemente para explicar un poco que a veces las Sí, eso es publicaciones interesante eso. científicas tienen también, aparte de aumentar el conocimiento sobre un cierto tema específico, también defenderlo de posibles Están ahí patentes, por ¿no? algo. Sí, porque eso era algo como que yo me preguntaba un poco a veces, o sea, estamos en el laboratorio natural más grande, la farmacia natural más grande que tiene el Mm. mundo, tal vez. ¿Por qué no tenemos una industria? Y me imagino que deberíamos tener una industria farmacéutica grande en Ecuador, ¿no? Lo Sí. cual no hay. Bueno, es Pero tal vez. que O crear, si lo hay, no sé. claro, no, grandes no, es que Ahí, también no, no es tan fácil Claro, implementar esa farmacéutica porque tú o sea, considera que la legislación nacional, tanto como internacional, claro. implica estudios de por lo menos 10 15 Lleva años muchos porque años. debes crear el prototipo en Ujú, laboratorio, testarlo en las personas y claro, solo después registrar el producto y claro. solo Es luego un ponerlo a proceso la largo. venta. Es un proceso largo que Ujú, requiere de muchísima inversión de recursos, ujú, entonces no, no es tan fácil. creo ujú, que es un asunto histórico también, de alguna ujú. manera. Sabemos, la industria farmacéutica es una de las que más mueve capitales, Claro. pero también la industria de alimentos, también la industria de cosméticos. De alguna forma, pero Ecuador ha sido históricamente anclado a una economía de producción primaria. Ujú, Entonces Ecuador estaba acostumbrado a producir fruta, camarones, y esos son producciones exitosas, importantes, claro. pero pertenecen a una visión, yo diría, neocolonialista, Ujú, porque de alguna manera Ecuador y otros países de América Latina siempre han sido los países que abastecían de materias primas otros países con otra tecnología. lógicamente. Y eso es un asunto cultural de alguna manera, o sin embargo una herencia del pasado Ujú, que poco a poco hay que quebrar. Hagamos un ejemplo en un ámbito no farmacéutico. ujú, Ecuador siempre ha sido uno de los mejores productores de cacao. claro. Y gracias a Dios, en las últimas décadas se empiezan a ver exitosas fábricas de chocolate, Sí, exitosas nacionales, ¿no? marcas de chocolate nacional. Ujú, Y eso es lo que se merece el país, porque teniendo grande capacidad de producir materia prima de calidad, ujú, debe competir para el producto con claro. tecnología, porque obviamente es icónico el asunto que los grandes productores los famosos productores de chocolate sean países como Italia, Suiza, Suiza. Bélgica, Ujú, donde ni sí, siquiera puede crecer una sí, planta. sí, sí. Entonces, en ese sentido, esperamos que haya un camino similar también para otros productos de la naturaleza, Ujú, porque Ecuador es realmente un reservorio enorme de productos naturales. claro, sí. Pero repito, todo esto tiene que darse en una idea de proyectos incluyentes, donde se reparta la riqueza de manera equitativa, Ujú, si se involucran poblaciones rurales que tengan el precio justo de la materia prima que producen, que tengan acceso al conocimiento de lo que se está haciendo, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros hablamos con nuestros estudiantes también de estos conceptos, no simplemente de lo que claro, se hace en laboratorio. claro, claro. Es totalmente importante entender la historia también, el contexto Claro, cultural, sí. lo que acabas de decir. Sí, Y sí, o sea, me imagino que son cosas que llevan mucho tiempo, ¿no? sí, Muchos cambios, mucho esfuerzo, Mm. mucho sí. trabajo. Y quizás es Personas por eso que comprometidas. estamos Sí, aquí desde el Sí, 2002. claro, sí. De sí. alguna manera nos enamoramos de ese tema Ajá, sí. y lo estamos, bueno, obviamente no solamente nosotros, pero lo estamos Claro, defendiendo claro. ese asunto de la investigación en áreas ricas de biodiversidad. Ujú, claro, lo puedo entender muy bien. Lo traslado a mi parte, que son los idiomas, ¿no? Sí, Claro, Y es sí, más o exactamente, sí, es el menos mismo, el la mismo misma misma, enfoque. lógica. Sí, sí, la sí, misma sí. historia. Ujú. Bueno, llegan al Ecuador en el 2002, 8 años, y después Sí, regresan a Italia. ¿Llegan en el 2002 ya graduados como doctores o hacen su doctorado No, allá? nosotros completamos el doctorado en el 2011, Ujú, pero ya estábamos, bueno, teníamos el título de tercer nivel, ujú, que para mí era de química orgánica, ya trabajaba con productos naturales, ujú, y para Laura también de agronomía con enfoques anclados a los productos, digamos, del campo. ujú. Y hacemos una experiencia en el 2011 entre Italia y otros proyectos en Egipto, Ajá. pero
Eso era 2009-2010. Sí. En el 2011 volvemos al Ecuador con la perspectiva de anclarnos a la academia, porque la reforma de la ley había llamado varios PhD al país. Yo participo para 2 años al programa Prometeo. Claro, y Laura se incorpora directamente a la universidad. O sea, antes no habían estado en la academia, en la universidad. No. Empiezan en el 2011. Hasta el 2008 nuestra experiencia era de cooperantes, pero con muchas colaboraciones con universidades nacionales y extranjeras. En aquel tiempo habíamos ya colaborado, he dado algunos cursos en la Politécnica Salesiana. Sí, es que los proyectos en los cuales trabajábamos se daban en colaboración con 2 universidades italianas, una universidad ecuatoriana. Varios actores implícitos. Exacto, siempre estaban ellas vinculadas y de hecho luego surgió la posibilidad de estudiar el doctorado y lo hicimos. Claro. Qué interesante. Ahora, hablando tal vez un poco ya de las plantas de aquí de la región, ¿cuáles son para ustedes las más, no sé, impresionantes por sus características, tal vez endémicas? Me imagino que hay algunas, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, hay una que es emblemática realmente del Puyo de ¿Pueden nosotros, contar que es alguna? la canela. La canela, claro. La canela, la que aquí Puyo es llaman la ciudad canela, ¿no? Exactamente, canela o Ishping en el idioma nativo de los Shuar, de los Achuar. Y es realmente una planta muy significativa porque es endémica de la Amazonía ecuatoriana. Y por eso Puyo, Ciudad Canela. Nosotros hemos trabajado mucho con esta planta, igual en colaboración con investigadores nacionales. Para la gente que no entiende tal vez esto, es una hojita, ¿no? Sí, es un árbol. Es un árbol que puede alcanzar los 20-30 metros y tiene una hoja muy, muy aromática. Si tú la machacas con la mano o la masticas, ¿no? y la mastica, huele a la canela de Indias. Tenemos el sabor que de canela. Otra planta, otra especie, otra familia es otra planta, pero tienen en común estos compuestos químicos que le dan el olor típico a canela. Claro. Y mira, aquí hay una historia muy interesante porque cuando Pizarro vino al Ecuador, justamente hizo una expedición con miles de soldados desde Quito a la Amazonía en búsqueda de esta planta, de la canela, porque le habían hablado de la planta. Y la idea de él, bueno, en ese entonces era ver si se podía comercializar y para de alguna manera competir con la canela de las Indias, ¿sabes? Que se usa la corteza, ¿no? De la canela de la India. Y entonces una historia súper interesante. Luego, bueno, a la final no resultó tan exitosa porque no tiene un olor tan fuerte y persistente como el de la canela de las Indias. Y en fin, no tuvo el mismo éxito. Pero un poco para decirte, ¿no? La importancia que también en ese entonces hubiera podido tener. Claro. Y entonces nosotros hemos extraído aceites esenciales que son justamente los componentes más aromáticos de la canela y hemos hecho varios estudios, igual en varios años de actividad. Entonces hemos estudiado la actividad antibacteriana, antifúngica. También tiene. Tiene muchísima actividad antibacteriana. Entonces, por ejemplo, se podría usar, no sé, en jabones antisépticos o también en productos alimenticios. Y ahora estamos haciendo estudios para ver si se pueden usar como en el tratamiento de las semillas forestales. Porque igual las semillas forestales tienen el problema de que como las plantas las producen solo cada ciertos años, no todos los años, muchas veces las semillas durante la fase de almacenamiento se dañan y entonces estamos haciendo estudios para ver si durante la conservación se pueden tratar con aceite esencial para prolongar su conservación y evitar que los hongos ataquen la semilla y la dañen. Y entonces también este ámbito de estudio es un poco nuevo y lo estamos investigando. Pero en fin, la canela tiene un aceite esencial con muchísimas propiedades muy interesantes. Qué interesante. Creo que para completar la respuesta, deberíamos apuntar a aceites esenciales, que son todos los aceites volátiles que tienen un perfume
bastante caracterizado, ¿no? Los aceites vegetales, hago unos ejemplos, el sacha inchi, el aceite que se obtiene del ungurahua, del maní de árbol, el morete y también la guayusa. Creo que esos son los 3 ámbitos en los cuales hay oportunidades, con una visión amplia. De hecho, no me refiero solamente al aspecto farmacéutico, me refiero al asunto de darle al territorio la posibilidad de generar pequeños emprendimientos con la idea de cuidar, de reproducir estas plantas, de reforestar, pero también de tener los beneficios y de generar empresas que abastecen el mundo cosmético, el mundo del sector alimenticio, etc. Claro. Hay un potencial todavía no bien explotado y en eso estamos trabajando. Claro, me imagino. Pero ¿hay algunos productos ya de los que nos podrían comentar? O sea, algunas, no sé, historias exitosas ya de... Sí, existen, bueno, por ejemplo, de productos que se han desarrollado ya. Sí, existe una línea cosmética que se llama Ikiam, que en el idioma achuar quiere decir selva. Esa es creada por la Fundación Chanquab, que es una ONG ecuatoriana de macas. Sí, me suena. Una obra salesiana. Y se ha desarrollado esta línea cosmética que tiene jabones sólidos, shampoo, crema. Es decir, esos productos ya podemos encontrarlos. Sí, esos se encuentran en Macas, se encuentran aquí también en Puyo, en algunas tiendas naturistas, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, sí. Y es una línea cosmética que contiene estos ingredientes que te decíamos, entonces aceite esencial de canela, de jengibre, de cúrcuma, aceites fijos como el aceite de ungurahua, entonces sí. Ungurahua, esa también es una planta. Es una palmera nativa de la Amazonía, típica de toda la cuenca amazónica, muy anclada a la cultura de algunas etnias, como por ejemplo los achuar, y tiene un aceite cuya composición es muy similar al aceite de oliva y por lo tanto es un aceite con propiedades interesantes, tanto para su aplicación como alimentos, cuanto por su aplicación dermatológica. Y por eso generar una primera línea cosmética con eso ha permitido darle una salida económica a algunas comunidades de la red de Transcutucú, darle la oportunidad al emprendimiento, en este caso la Fundación Chanquab, de consolidarse, y eso es un poco lo que posiblemente podemos auspiciar para este territorio, que exista una industria tradicional, que exista pero también una industria alternativa enfocada al uso racional de los recursos naturales. Y cuando hablo de uso racional me refiero a un uso que no va destruyendo este recurso, sino más bien renovándolo y permitiendo a las próximas generaciones también de aprovechar de sus bondades. Obviamente eso conlleva, de un lado, generar productos con valor agregado, como por ejemplo la línea cosmética. Por el otro lado, y aquí hay que rescatar realmente el trabajo muy bueno y serio de la Fundación Chanquab, por otro lado, el asunto de generar planes de manejos, de cumplir con todos los reglamentos nacionales e internacionales, de trabajar con las certificaciones orgánicas. Es decir, es un desafío, a veces hay que, repito, abrir caminos con el machete, pero posiblemente esto puede ser un ejemplo de un modelo de desarrollo productivo amazónico, en el cual se logra generar riqueza a partir de un ecosistema tan bondadoso, tan generoso, tan grande, pero al mismo tiempo frágil. Sí, eso es lo que yo más he aprendido desde que vivo aquí, ¿no? Qué imponente que es la selva, pero qué frágil que es al mismo tiempo, ¿no? Sí. Creo que esa es la mayor enseñanza que he tenido ya en estos 4 años, llevo viviendo 4 años. 4 años aquí. ¿Qué es lo más fascinante para ustedes? Cuando llegaron en el 2002, me imagino que por primera vez a la selva amazónica, ¿qué fue lo primero que hicieron? Bueno, para mí, dos cosas. A mí lo que realmente me impactó, y me acuerdo hasta ahora, fue el camino en carro de Quito hacia Macas.
Oh, fueron hasta Macas. Claro, hasta Macas, porque vivimos en Maca los 8 primeros años. Entonces, bueno, Quito, bueno, ciudad, metrópoli internacional, entre comillas, igual a cualquier otra metrópoli, ¿no? Claro. Pero vas poco a poco, bueno, sales y ya el paisaje cambia, ya, y vas Ambato, y llega ya Baños, ya un poco más. Y luego llega y termina la carretera asfaltada, porque en Puyo terminaba la carretera asfaltada y empezaban 120 kilómetros. Claro, era diferente. No había todavía los túneles, ¿no? La nueva conexión. Los túneles, no había el puente sobre el río Pastaza, o sea, había, pero era de madera y pasaban vacas, carros, niños, todos pasaban. Era una verdadera aventura, ¿no? Era una verdadera aventura. Y el lodo. Entonces era como de verdad ir desde la ciudad hacia la selva, o sea, como en la mitología más clásica. Como uno se lo imagina, ¿no? Como uno se lo imagina en las películas, o no sé, en los que efectivamente fue, eso me impactó mucho. Y las plantas, o sea, el tamaño de las hojas, para ustedes, la diversidad, la cantidad de hojas de plantas, una ahí conectada con la otra, o sea, eso realmente me impactó mucho. Y bueno, como además yo soy agrónoma de grado y luego biotecnóloga en el doctorado, pero entonces las plantas siempre han tenido para mí una fascinación especial, ¿no? Y por eso verlas así tan grandes de tamaño, fue muy, muy fascinante. Y hasta ahora me fascinan mucho. Paso horas viéndola, observando detalles, pintándolas. Sí, ya vamos a hablar de eso. Sí, pintándolas, porque realmente, sí, eso fue lo que más me llamó la atención. De la ciudad a la selva y las plantas. Mateo, ¿recuerdas el primer lugar que fuiste? Lo que siempre me ha fascinado ha sido la capacidad de los pueblos indígenas amazónicos de vivir usando los materiales vegetales. Y me refiero al asunto que en muchísimas actividades de los pueblos que viven en la Amazonía no hay casi el uso de metales, o tradicionalmente no había. Y eso a mí me parecía fascinante, la capacidad de reconocer una planta, una hoja con una textura un poco más dura y utilizarla para una determinada actividad como una fibra, una piola, o la capacidad de generar venenos para después atrapar presas, o el arte de hacer una cerbotana, de hacer una canoa. Es decir, era increíble para mí esta capacidad comparada con lo que había estudiado de la historia de nuestros antepasados en el occidente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de eras ancladas al bronce, ancladas a los metales, y a esos metales darle diferentes etapas de desarrollo. Y aquí, casi sin utilizar metales, las poblaciones habían alcanzado, yo creo, realmente capacidades tecnológicas y hasta diría artísticas increíbles. Eso es lo que siempre me ha impactado. Sí, totalmente. Qué interesante lo que acabas de decir. Bueno, por ejemplo, comparto eso. Las mujeres cuando dan a luz usan para cortar el cordón umbilical un bambú, entonces la parte interna, que entonces es, digamos, estéril o relativamente estéril comparado con la parte externa de la planta, que obviamente tiene de todo, hongos, bacterias, pero la parte interna de un bambú que tiene un tejido muy afilado, no sé si se diga afilado, o sea, como cortante, ¿no? Y eso lo usan para cortar el cordón umbilical, o sea, para decirte, porque bueno, tienen todas las dinámicas de todas las personas, ¿no? Entonces, cuando nace un niño, el cordón hay que cortarlo y si estás en la selva, algo hay que hacer. Entonces, interesante, ¿no? Sí, lo que comentaba Mateo también, la forma en que cazan, ¿no? Cacería. En que se protegen. Cultural de enorme valor, y eso se ancla muchísimo a lo que tú haces con los idiomas, es decir, un patrimonio que hay que proteger, rescatar y hacer conocer. Entramos varias veces en las comunidades, en la selva, con la avioneta, para las actividades que teníamos del proyecto. Y realmente, o sea, descubres cosas que hasta que no vives ahí no te puedes dar cuenta. Entonces,
te das cuenta de cómo nosotros, que somos más cercanos al mundo occidental, cuando entramos en la selva, bueno, ahora exagerando un poco, pero no somos nada. Claro, o sea, se no nos caen muchas creencias que teníamos, y ¿no? no podríamos sobrevivir más de pocos días. Ajá, Y sí. en cambio con ellos, con la gente nativa, cuando tú caminas con ellos en la selva, a veces te dicen, a ver, silencio, mantente en silencio y párate. A ver, ¿y qué está pasando? ¿Qué me está diciendo? Y luego de repente ven, ¡buf! Algo que te pasa al frente, y tú dices, ¡ay, Dios mío, ¿qué ha sido eso? Entonces ellos conocen por sonidos, por cómo se mueven las plantas. Sí, 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 sí. Saben si hay un peligro, si no hay un peligro, qué animal te puede pasar al frente. Entonces realmente, bueno, yo los llamo los reyes de la selva porque efectivamente Lo son, ¿no? lo Sí, son, ¿no? sí, sí, Efectivamente sí. lo son. Y bueno, entonces, nada, Ujú, es muy importante reflexionar sobre estas cosas, ¿no? ujú, Porque sí, no es que una persona sea más inteligente, pila que otra, sino las circunstancias de la vida te han permitido desarrollar ciertas características en vez que otras. Y, por ejemplo, otra anécdota simpática, algunos de nuestros estudiantes, Shuar y Achuar en ese entonces, los habíamos llevado a Quito para algunas actividades didácticas y ellos nunca habían visto una escalera, ¿cómo se llama esta escalera de eléctrica. supermercado? Eléctrica. Sí, Ujú, eléctrica, ¿no? ujú. Y claro, no podían subirla, no sabían La cómo primera subir, vez, claro. porque por primera vez. Pero eso me hizo pensar a Laura en la selva. O sea, Claro, Laura en la selva era claro. como él Un frente ambiente a En la la urbano. escalera escalera mecánica eléctrica. en un ambiente Ajá, urbano, ¿no? Entonces tú ajá. dices, wow, Claro, cada uno tiene lo suyo, cada qué uno ha buena esa, desarrollado la analogía que su... acabas de Sí, hacer. Ujú. Sí, sí, totalmente. Igual, y eso que acaban de decir, yo también me he ido a comunidades adentro, como le dicen aquí, ¿no? Y sí, mientras íbamos en la canoa, de pronto paran y saben porque ahí estaba una bebé anaconda. Y lo pudimos ver. Algo que ninguno se hubiese claro, o se imaginado hubiese poder ver. imaginado, Sí. Se daba cuenta. exactamente. Ajá, Claro. saben dónde están. Es totalmente fascinante, ¿no? Sí. Am, ahora, ¿cada cuánto van a Italia? ¿Van seguido o ya llevan mucho tiempo sin ir? Más o menos una vez al año Ah, vamos. sí aprovechan Sí, las sí, tratamos, vacaciones. sí, sí. Ahora Ujú. esta vez no van a ser 2 años que no vamos porque, bueno, los costos del avión son muy Ujú, altos. Somos 4 porque tenemos 2 hijas claro. y entonces, pero si no, siempre hemos logrado Ujú. ir una ¿De qué vez al parte año. de Italia? Del norte, cerca de Milán. Cerca de Milán. Sí, sí, Ujú. en el área norte. Ujú. ¿Sus hijos nacieron allá o aquí? La grande nació aquí y la Ujú, pequeña nació en Italia. ujú, Sí. ujú. La experiencia de criar a los hijos aquí, Bueno, creo que por un lado, porque también es muy diferente, ¿no? A sí, criarse en Europa. definitivamente. Por un Claro. lado fascinante, por un lado igual ellos tienen la oportunidad de conocer este medio, Ujú. de vivir una experiencia totalmente diferente Claro, y de acompañarnos de alguna manera en esa aventura en ese diaria. proceso. Y por el otro lado, sabemos que Puyo no es una ciudad muy grande Claro. y que por lo tanto a veces cuando tienes una cierta edad, me refiero ahora a la hija más grande, de 16 años, Claudia, quizás un pueblo que no es muy grande ya no se vuelve muy llamativo, ¿no? Pero eso sabemos que es un asunto que pasa en todo el mundo, eso Claro, pasaría también en Italia. claro. Los muchachos de esta edad buscan otros estímulos, diversiones. Salir, diversión. Ujú. A veces Puyo todavía un poquito le falta en el sentido de un poco de oferta cultural. No tenemos un cine, por ejemplo, Sí, no hay una sí, sí. biblioteca. Entonces, obviamente uno complementa un poco con la tecnología, encuentra otras dinámicas, Alternativas. pero a veces los muchachos en esa edad están un poco más fascinados de la ciudad, un poco más grande. Entonces hay pros y contras, pero pros y contras que se viven en cualquier Cualquier parte. Yo parte, estoy claro. seguro que ellas siempre llevarán en su ADN de alguna manera sus años de vida amazónica, con Ujú, todas las vivencias, las ujú. experiencias que hemos tenido acá. Es un territorio muy particular, entonces de alguna manera es inolvidable. Sí, sí, sí. Lo veo ahora del mismo modo que
mi hija se está criando aquí, una bebita, en este ambiente, y me imagino qué diferente fuera si estuviera en Quito, rodeado de cemento por todo lado, con vallas y cables y contaminación. La naturaleza en ese sentido es... Yo creo que es algo importante. Sí. Nosotros tenemos en la casa una pareja de guacamayos que siempre pasan encima de nuestra casa. Qué hermoso. Y se los escucha porque tienen hacen un ruido muy fuerte. Sí. Entonces cuando escuchamos, todos salimos de la casa a verles. Y claro, yo eso creo que se les quedará a ellas toda la vida, Debe ¿no? ser, porque claro, la suerte de tener la misma pareja de guacamayo que te pasa encima del techo y los ves, y a veces se suben en la planta que tenemos detrás de la casa y los vemos ahí cercanos, los guacamayos son grandes, colorados, y igual, y luego los gusanos, que aquí hay unos gusanos increíbles, las mariposas. Y las flores, las ranas, y ellas ven esto en el jardín, ¿no? Entonces, claro. Este aspecto es lindo. Podrían verlo solamente en un documental o en YouTube, ¿no? Es decir, es algo percibido como algo realmente muy lejano, mientras que aquí es una aventura, es como el un libro. Jardín de la casa. Claro, sí, aquí también a las 6 de la tarde más o menos pasan bandas de aves. Para avistamiento de aves es muy bueno. Bird watching. Es muy bonito aquí. Sí, yo siempre tengo también invitados, amigos alemanes de todo lado que vienen acá a quedarse impresionados viendo las aves volar. Y mi hija, sí, yo me doy cuenta cómo su visión es tan rápida, ¿no? Le ve a la mariposa y sabe para dónde se va. Le sigue. Sí. Tiempo libre. Aparte de la investigación, de la docencia. Por cierto, en cuanto a docencia, ¿qué cátedras dan en la universidad? Bueno, yo doy en general cursos anclados a los productos naturales. Por ejemplo, la asignatura de aceites y grasas y la asignatura de industria de especies y extractos. O también química orgánica, dependiendo del paralelo con el cual estoy dando clase. Pero siempre es un poco, digamos, de la rama de la química que después permite abordar el tema de los productos naturales. Ciencias de la Tierra, no tenemos dos facultades en la Universidad de Ciencias de la Tierra y de la Vida. ¿También das cátedras en Ciencias de la Vida yo o solo? He trabajado casi exclusivamente con Ciencias de la Tierra, claro. ¿Laura? Yo doy al momento bioquímica, pero en los años pasados he dado también biotecnología, microbiología, y ahora trabajo en Ciencias de la Tierra, pero en años anteriores también en Ciencias de la Vida. Bueno, depende un poco también de las necesidades de cada semestre, pero al momento sí, bioquímica y... ¿Encontraron en la docencia un buen complemento también a su vida? Sí. Sí, ahora después de varios años puedo decir que sí. Yo confieso que siempre, como lo llevo con mucha responsabilidad, claro. Lo es. A veces me cuesta muchísimo trabajo, o sea, en un buen sentido, o sea, que trabajo mucho para tratar de preparar clases entretenidas, científicamente válidas, que los estudiantes no se aburran, pero eso implica mucho trabajo. Te entiendo totalmente, esfuerzo. Me imagino para Mateo igual. Eso, porque, o sea, estar ahí hablando 2 horas, sabemos que didácticamente no es muy exitosa como estrategia. Claro. Y por lo tanto, siempre busco ejemplos simpáticos, atractivos, sí, digamos, a veces hasta hago un poco de payaso, soy un poco payaso, para atraer hay que ser muy... su interés. Pero sí, digamos que, aparte, o sea, este aspecto de mucho esfuerzo, es de gran satisfacción, porque los estudiantes a la final valoran esta forma de enseñar y lo he podido comprobar, digamos, mediante varios aspectos, y entonces sí, es muy gratificante cuando aprenden, cuando vienen a buscarte, cuando quieren involucrarte también en otros tipos de actividades o cuando te buscan para desarrollar los trabajos de titulación. Entonces sí, es una satisfacción. Sí. Lo mismo de mi parte, porque creo que la relación con los estudiantes es una de las cosas más motivantes, más relevantes. Sí, ¿no? Por ejemplo, yo en los últimos 6 meses he armado un grupo de investigación juvenil y he tenido
habido varias satisfacciones, aunque es difícil a veces seguir adelante porque estamos haciendo actividades afuera del horario normal. Solamente apuntamos a la pasión por una actividad. Obviamente el grupo está anclado a estudiar los productos naturales, pero a veces vienen unos muchachos y te dicen, profe, por favor, ¿se puede obtener el perfume de esta planta? ¿O qué podemos hacer con esta? ¿O quiero hacer un cosmético? ¿Quiero hacer un producto novedoso? Y es realmente gratificante hacer algo más allá de dar una nota, más allá de cumplir con una actividad de un semestre. Hacerlo porque te lo piden los estudiantes, hacerlo porque le haces una propuesta a los estudiantes y ellos la reciben con interés. Entonces, aunque como le comentaba Laura, a veces es un poco complicada la docencia porque hay que prepararse y hay que mantener la motivación de los muchachos, también hay días que regresas a la casa y que la mayoría de las veces te da muchísima satisfacción, muchísima energía. Sí, es verdad, ¿no? Los estudiantes, eso es un factor muy importante, ¿no? Sí. Son una motivación grande. Ya, estaba hablando del tiempo libre. Laura estaba revisando tu perfil en el Instagram y había algo que no sabía, tu lado artístico. ¿Te gusta ilustrar? Sí, wow. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, en realidad es algo que yo también descubrí hace poco, hace un año y medio, entonces es algo también muy nuevo para mí. Y toda mi vida, o sea, la ciencia ha pervadido mi vida, o sea, ha sido digamos, el eje central de mi trabajo, ¿no? Junto con los aspectos sociales, porque luego trabajando en la cooperación son justo estos dos aspectos que se unen, ¿no? Lo profesional con el desarrollo social. Pero no sé, como que, no sé, llegué a un punto que me faltaba algo más, no sé, humano, artístico, no sé cómo explicarlo, pero efectivamente, sí, complementario. He podido ver que efectivamente el arte ha complementado y ha como cerrado un círculo entre ciencia, lo social y justamente lo artístico, que es una forma de expresión muy personal de cómo tú ves el mundo, y en este caso el mundo vegetal, las plantas. Y me gusta porque veo dentro de mí ahora, o sea, yo puedo ver una planta con ojos de científico, pero tal vez también con ojos de artista. ¿Cómo le pinta? Sí, y entonces la pinto, bueno, a mi manera, ¿no? Porque me he ido capacitando de manera independiente, no he estudiado en una escuela de arte. Y entonces, bueno, eso me da mucha alegría, mucha serenidad y, bueno, noticia de las noticias. También me he puesto con una amiga a escribir un libro que esperamos publicar el próximo año. ¿Tu primer libro? Mi primer libro. Que es una recopilación de entrevistas a mujeres que han sufrido en su vida varios problemas de salud, de violencia, de distintos tipos, y que han encontrado en el arte una herramienta de salvación, digámoslo así. Entonces son 20 mujeres de 16 países de todo el mundo que tienen este hilo en común, ¿no? Esta cosa en común. Y entonces eso también me ha dado mucha satisfacción últimamente, y una vez más, digamos, es el arte dentro de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, regresando al tema así de la pintura, sí, ahora me gusta mucho este aspecto y me relaja, ¿no? Claro. Con música en el fondo. Con música en el fondo. ¿Qué música les gusta escuchar? Bueno, italiana. Clásica. Yo soy fanática de los Beatles. Sí, desde que nací he crecido a pan y Beatles por mi papá. Pero bueno, en fin, música italiana, también la música latina, la música clásica. Obviamente la música clásica desestresa bastante y es como muy relajante, pero bueno, depende del momento del día, ¿no? Hay momentos del día que necesitas música más energética, otros momentos que necesitas relajarte, pero en fin, yo escucho un poco de todo, menos el heavy metal, estas cosas medio movidas. No eres muy rockera. No soy muy rockera, no. Claro.
Headbangers. Mateo, ¿cómo equilibras tu...? Bueno, empezando por la música, yo soy un poquitito más rockero de ¿sí? ella, pero sí, como Laura, varío mucho. Ajá. Me encanta la música también de protesta italiana. Ajá. ¿Rockero tipo Led Zeppelin, Jimi Hendrix o más bien otro tipo? Bueno, hay uno, digamos, un poco más rockero italiano. ¿Sí? Y no se conocen muchos autores. Sí, acá. Puedes decirnos una banda. Yo soy músico, con eso equilibro mi... Bueno, entonces... Bueno, quizás mis favoritos no son propiamente rockeros, pero son cantautores italianos, algo como De André, De Gregori, Guccini, pero igual con mucha, de vez en cuando, bueno, no nos limitamos solamente a eso, entramos en la música latina, algo a veces de Nirvana o de Led Zeppelin, quizás, bueno, hay varios nombres que ahora no me acuerdo perfectamente, pero por el lado de la música quizás un poquitito más atrevido de Laura. Y en mi caso el lado artístico se expresa en la cocina. ¿Sí? ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar, me encanta, igual como Laura decía, veo la hoja desde una perspectiva científica. ¿Qué puedo ponerle para experimentar? Yo veo la hoja desde la perspectiva científica y después de qué platito puedo generar con eso. Y tengo que decir que en eso tengo un gran maestro, que es Juan Aniceto, que es el chef con el cual estoy desde un año participando en un curso de cocina en la escuela Gucuna, aquí en el Puyo. Realmente una escuela muy linda donde lo pasamos bien, aprendimos mucho. Oh, wow. ¿Cuál es el nombre de la escuela? Angukuna. Que en quichua quiere decir raíces. Y es una escuela de cocina súper interesante. Y Juan, el chef que la dirige, es un hombre apasionado de la Amazonía, que igual desde la perspectiva de la cocina quiere apoyar el rescate de sabidurías y de conocimientos ancestrales en el mundo gastronómico. Y eso también aporta a mantener estos conocimientos amazónicos. Claro que sí. Y de hecho yo me siento muy cercano a él porque de alguna manera él hace en el ámbito gastronómico lo que nosotros intentamos hacer en el ámbito, digamos, del estudio de los productos naturales. Entonces, descubrimiento, pero respeto y rescate de estos saberes. Y es realmente emocionante. De hecho, mientras Laura pasa momentos pintando, si yo paso en la cocina preparando, y después en la hora del almuerzo, en la merienda, toda la familia se encuentra gozando de las dos artes. Sí, estamos Qué genial. Muy contentos. Claro. En el lado de la gastronomía también hay mucho por explorar, ¿no? Justamente con todo lo que tenemos aquí también. Gracias a Dios no te obligan a publicar, solo probar. Satisfacer la familia. Sí. Habría que decir que en Puyo hay buenos restaurantes italianos, ¿verdad? Hay unos, últimamente vi que abrieron uno. Fui el viernes a una pizzería que me gustó mucho, que es un italiano, de hecho. Es un italiano. ¿Sí saben a cuál me refiero? Sí, no recuerdo el nombre. Me parece que se llama Da Michele. Puede ser, sí. Sí, hay unos buenos muy restaurantes. Buena pizza. Se está aumentando la oferta gastronómica en Puyo. Está cambiando Puyo, porque en parte la presencia universitaria, en parte los estímulos. Claro. Ojalá que venga un poquito más de oferta cultural. Sería genial tener una biblioteca, un café, librería, algo es así. Verdad, ¿no? Es verdad. Eso sería lo que realmente haría falta implementar. Pero comparado con el pasado, Puyo está sin duda creciendo, no solamente en dimensiones, sino más bien en calidad de las cosas. Ahora, la comunidad italiana, ¿hay muchos italianos aquí en el Puyo? Bueno, yo los conozco a ustedes y a los de las dos pizzerías, pero a nadie más. Sí, somos 5, 6. No más 5, 6. Nosotros 4 más o menos. Claro. Una decena de personas. Una decena. De personas.
¿Y se juntan, se llevan o...? Bueno, con Sergio, que es el dueño de la pizzería Osolomillos, sí, con ella. Osolomillos, muy buena para nosotros decimos, para reírnos, que es la embajada italiana. La embajada italiana. Sí, las veces que he ido les he visto ahí. Sí, porque cuando estamos ya tristes, que ya no sabemos qué comer, vamos donde Sergio y nos alegra el día. Sí. No, sí, es un amigo, ya se ha vuelto, nos hemos vuelto amigos, porque realmente en tantos años aquí. Claro. Y sí, pero los otros, bueno, ahora Andrea recién llega, que es el de la nueva pizzería. Él es recién llegado, sí, porque no le había visto antes. Y los otros no son jubilados, que bueno, sí nos conocemos así un poco de vista, pero no somos tan amigos. Sí, no existe realmente una dinámica de encuentros. Hasta yo diría que no existe una dinámica de comunidad, porque somos realmente pocos. Claro, son pocos. Pero... Y sobre todo estamos integrados, muchos tenemos amigos ecuatorianos, cubanos, es decir, el italiano en general cuando va al exterior tiende a relacionarse con la gente, entonces culturalmente estamos acostumbrados a mezclarnos con la población local. Hay otros pueblos que quizás hacen comunidades un poquitito más aisladas. Nosotros en general tenemos esa tendencia. Ha sido históricamente típico. Son abiertos, claro. Sí. Aparte que hablan español como si ya fuesen de aquí. Bueno, quizás quede el acento, porque es que estudia la fonética. Sí. Algo puedes encontrarte. En Mateo un poquito. En la hora casi ya nada, es impresionante. Eso les iba a preguntar. ¿En casa qué idioma se habla? Me imagino que sus hijos son bilingües, ¿no? Sí, son bilingües, sí. Italiano y español. En casa italiano. En casa italiano. Las nenas tienen toda la oportunidad de hablar castellano en la escuela, entonces... Claro, en casa hablan Sí, es italiano. Una manera fácil para hablar dos idiomas sin esfuerzo para ellas. ¿Han estado en el Yasuní? ¿Han entrado para el Yasuní? ¿O al Cuyabeno? En estas partes de la Amazonía no. Hemos visitado prevalentemente el sector del Transcutucú, en la provincia de Morona, Santiago. Transcutucú. Y este sector fue parte de nuestra intervención como cooperantes entre el 2002 y 2008, visitando bastante comunidades Achuar, alguna comunidad Shuar, y esta es la parte que más conocemos. Perfecto, hemos hablado 1 hora, exactamente 1 hora. No sé si se me escapó algo. Yo quería, tal vez a Laura, tal vez Mateo, si también quiere proponerles próximamente, porque hoy hablamos bastante, creo. Sí. Me imagino que ya estamos cansados un poco. Hacer un pequeño episodio en inglés. Porque vi, Laura, un video tuyo. Sí. ¿no? Tu inglés está bueno. Sobre todo para contar un poco de tu proyecto del libro y de la parte artística. Porque, claro, la audiencia de podcast todavía es más bien en los países de habla inglesa, ¿no? Mi audiencia está un poquito más allá que acá. Pero entonces sería tal vez una idea. Sí, claro. Una idea buena. No, sí. En algún momento. Ya, eso era de mi parte. No sé si me olvidé algo. Quedó algo. Les doy las gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Sí, se divirtieron. Sí, mucho. Sí, estuvo muy interesante. Yo también me divertí mucho y estoy seguro que a mucha gente le va a fascinar esta conversación. Este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasts, la que escuchen. No sé con qué escuchan música. ¿Usan alguna aplicación para música? Spotify, iTunes. En iTunes. Bueno, que ahora se llama Music y Apple Podcasts, y bueno, ahí en Stitcher, o en mi página, patreon.com, Iván Hidrobo G Live, ahí donde podrán encontrar más información. Vamos a poner algunos links también, ¿ya? Gracias, Mateo. Gracias, Laura. Gracias, Iván. Gracias. Adiós. Chao.